Hola, ¿qué tal? Arrancamos de una vez con este análisis donde vamos a desglosar un tema que es absolutamente crítico y, la verdad, de altísimo riesgo en Colombia: el impacto de las sustancias psicoactivas en la seguridad laboral. Y ojo, que aquí no estamos hablando de simples faltas al reglamento de la oficina, estamos hablando de escenarios de altísima tensión donde un solo milisegundo de alteración puede ser literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Es un tema fascinante, bastante complejo, pero lo vamos a ir estructurando paso a paso para entender exactamente qué es lo que está en juego. Bueno, nuestra hoja de ruta para hoy nos va a llevar por 6 paradas súper claras. Vamos desde el riesgo en actividades críticas, pasamos por la anatomía del consumo, el impacto social, el marco legal colombiano, las pruebas en el trabajo y finalmente cerraremos con la prevención para proteger la vida. Así que empecemos con el punto número 1. El riesgo en actividades críticas. Para poner todo esto en contexto, cuando hablamos de actividades críticas nos referimos a esas labores que sencillamente no perdonan errores. Por ejemplo, en la clasificación colombiana, las tareas de riesgo 4 y 5. Pensemos en dos escenarios extremos. Por un lado, la conducción. Ir al volante a alta velocidad requiere de todos los sentidos, y un simple microsueño o un tiempo de reacción que se retrase apenas unos milisegundos puede terminar en una colisión fatal. Y por el otro lado, imaginen el trabajo en alturas. Un mareo repentino, perder el equilibrio en un andamio o tener una percepción espacial alterada provoca caídas que no tienen vuelta atrás. Un microerror en cualquiera de estos frentes se convierte instantáneamente en una tragedia. Y para entender exactamente por qué ocurren estos microerrores, tenemos que definir qué es a lo que nos enfrentamos. ¿Qué son las sustancias psicoactivas? Bueno, en términos médicos y muy objetivos, son compuestos químicos que básicamente secuestran y modifican el funcionamiento de nuestro cerebro y del sistema nervioso central. No es solamente que cambien el estado de ánimo de alguien, es que alteran profundamente la percepción, el comportamiento y la coordinación motora. Literalmente desconectan los sistemas que necesitamos para mantenernos a salvo mientras trabajamos. Pasemos al punto 2, anatomía del consumo laboral. Vamos a ver cómo se refleja esto en el cuerpo. Manteniendo un enfoque bien clínico, es fascinante y a la vez aterrador ver cómo el deterioro físico se mapea directamente con errores en el trabajo. Tomemos el alcohol, por ejemplo. Fisiológicamente te pone los reflejos en cámara lenta y nubla tu juicio, además del daño hepático. ¿En qué se traduce eso en la fábrica o en la calle? En un aumento brutal de accidentes y ausentismo. Luego tenemos la marihuana, que disminuye muchísimo la concentración y los tiempos de reacción. En la práctica, es como tener la mente en otro lado cuando deberías estar operando maquinaria, lo que genera distracciones y errores operacionales constantes. Ahora miremos el otro lado de la moneda con otras sustancias. Los estimulantes como la cocaína hacen exactamente lo opuesto, pero igual de peligroso. Generan una falsa sensación de ser invencible. Ese exceso de confianza y la impulsividad llevan a conductas temerarias o incluso a violencia en el trabajo, sin mencionar los riesgos de sufrir un infarto. Y en el extremo totalmente opuesto están las benzodiazepinas, que son sedantes. Es básicamente apagar el interruptor de la agilidad mental. Causan muchísima somnolencia y pérdida de memoria, resultando en caídas y un sinfín de incidentes por distracción. Entramos al número 3, impacto social y familiar. El impacto de esto no se queda solamente en la cabeza de la persona, ni atrapado dentro de las paredes de la empresa. Es literalmente como tirar una piedra al agua. Las ondas llegan a todas partes. Hay un efecto dominó que contamina todo. El consumo problemático destruye la economía de la familia, genera deudas gigantescas y, tristemente, muchas veces trae violencia y problemas emocionales a la casa. Y cuando esa persona regresa al trabajo, trae consigo todo ese peso. El clima organizacional se viene al piso, se crea un ambiente pesadísimo de desconfianza entre compañeros y el trabajo en equipo prácticamente desaparece. Y aquí saltamos al punto 4, el marco legal colombiano. Toda esta realidad nos empuja hacia un territorio legal que es apasionante y a veces bastante complejo. En Colombia tenemos un principio súper claro y fundamental. La Constitución protege firmemente el libre desarrollo de la personalidad, además de la dignidad humana y el derecho a la intimidad. Es un derecho sagrado, por decirlo así, que defiende la libertad de cada individuo para decidir sobre su propia vida. Pero, y este es un pero gigante, el punto crucial es que ninguna libertad es un cheque en blanco. Las libertades individuales tienen un límite. Y esa línea roja se cruza exactamente en el momento en que un comportamiento pone en peligro tu propia vida o la vida de las personas a tu alrededor. Sobre todo en estos entornos de alto riesgo que ya vimos. Ningún derecho es absoluto cuando lo que está en juego es la vida humana. Precisamente por eso la ley ha tenido que ponerse muy estricta y evolucionar para obligar a controlar estos riesgos.
Vemos que en el 2012, la Ley 1562 fortaleció todo el sistema de riesgos laborales. Más adelante, en 2015, el Decreto 1072 volvió obligatorios los sistemas de gestión de seguridad en las empresas. Y ya más reciente, en 2021, la Resolución 4272 trajo unos controles rigurosísimos, especialmente para asegurar que quienes trabajan en alturas estén al 100% en sus capacidades físicas y mentales. Vamos al número 5. Pruebas y consecuencias laborales. Con todo ese marco legal en la cabeza, surge la pregunta del millón para el día a día en las empresas. Bueno, ¿puede realmente el empleador llegar y exigir pruebas de alcoholimetría o de drogas sin violar ningún derecho? La respuesta corta es sí, pero cuidado, porque es bajo reglas de juego súper estrictas. Es completamente legal hacer estas pruebas, sobre todo en trabajos de riesgo V y 5, siempre y cuando estén clarísimas en el reglamento interno de la empresa. Todo el mundo tiene que saberlo de antemano. Y lo más importante, se tienen que aplicar de forma 100% objetiva, cero discriminación. La única justificación válida aquí es prevenir accidentes y cuidar la seguridad, no andar espiando la vida privada de nadie. Ahora, si se llega a detectar consumo, hay toda una progresión de consecuencias. Primero entran las disciplinarias, que pueden ir desde un llamado de atención hasta la terminación del contrato en casos graves. Pero lo clave, y esto es fundamental, es que casi siempre van de la mano con medidas médicas, seguimientos psicológicos, evaluaciones y programas de rehabilitación. Y claro, en el peor de los casos, están las consecuencias legales. Si bajo los efectos de alguna sustancia se causa un accidente grave, ya estamos hablando de responsabilidad civil y hasta procesos penales. Y finalmente llegamos a la sección 6. Prevención, protegiendo la vida. Porque al final del día, después de toda esta teoría y leyes, el objetivo no es andar persiguiendo a la gente o solo castigar. La verdadera meta es proteger la vida. Las estrategias que realmente funcionan son las que construyen una cultura de cuidado. Hablamos de educación constante, promover hábitos verdaderamente sanos, detectar los problemas a tiempo pero sin juzgar, ofreciendo apoyo real y psicológico. La idea es crear un ambiente donde el autocuidado y el bienestar integral sean la prioridad de todos. Para cerrar este análisis, dejamos sobre la mesa el gran dilema detrás de todo esto. ¿Cómo logramos ese equilibrio perfecto entre respetar la libertad individual y proteger el valor incalculable de la vida humana cuando estamos trabajando? Es un desafío gigante que requiere mucha empatía, muchísima cultura y normas súper claras. Gracias por acompañarnos en este recorrido a fondo y nos escuchamos en la próxima.